Muy bien, vamos a compartir un mensaje. Yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 13. Ahí va a estar en la pantalla también. Mateo capítulo 13, desde el verso 1 hacia el 9 vamos a leer. Vamos a orar, amén. Amado Dios, muchas gracias te damos porque estamos aquí reunidos, Señor. Hoy es un día de reposo que usted ha preparado para bendecir nuestras vidas y que nosotros podamos rendir toda alabanza y adoración y gratitud delante de ti. Muchas gracias, Señor, por toda bendición, por tu gracia, tu amor, tu fidelidad, Señor, para con nosotros y nuestros seres queridos. Ahora, nuestro Dios, queremos escuchar tu voz, Señor. Señor, abre por medio del poder de tu Espíritu Santo nuestro entendimiento. Danos sabiduría espiritual, Señor. Danos conocimiento de tu palabra. Revélanos, Señor, esta verdad absoluta que es tu palabra, que transforme nuestras vidas, Señor, que cambie nuestra perspectiva, nuestra manera de ser, de vivir. Bendícela, Señor. Usa mi vida, Señor, para glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 13 dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a compartir el mensaje en esta mañana con el tema cristianismo emocional. Vamos a hablar sobre este tema que para mí es muy importante. Y déjeme decirle que cada tema que empiezo a preparar, estoy meditando porque estoy observando a la iglesia en este tiempo. Estoy mirando, estoy viendo, estoy sintiendo o querer, esforzándome por sentir lo que Dios siente para poder responder a esas demandas y poder compartirle un mensaje de parte del Señor. Vamos a hablar entonces sobre este tema. Las emociones, escuche por favor, son señales que nos impulsan a actuar. Nos impulsan a movernos en una dirección de la cual nosotros decidimos. Las emociones nos dan información de las situaciones, las que estamos pasando, y nos muestran cómo van esos asuntos, cómo están, si están bien o están mal. Son una guía de nuestro comportamiento y nuestra satisfacción o insatisfacción en esta vida. Pero permítame decirle que vivir por nuestras emociones es como vivir en una montaña rusa. Estamos ahí arriba y abajo anímicamente y llegamos a ser personas, cristianos muy inestables, cristianos solamente emocionales. Nadie podría vivir una montaña rusa el resto de su vida, subiendo y bajando. Pero cuando somos esa clase de personas, estamos viviendo de esa manera. Un momento estamos con una alegría intensa y a pocos segundos nomás sentimos ganas de llorar sin razón alguna tal vez. Hay gente que tiene así una chispa y está ahí de pronto está malhumorado. Es una persona muy, pero muy emocional. La Biblia y la palabra enseña sobre, hay estudios que hablan de la tricotomía y de la dicotomía. Espíritu, alma y cuerpo, espíritu y cuerpo. Y bueno, yo no quiero entrar en ese tema para no confundirlo,
pero de lo que sí estoy seguro es que nosotros hemos sido creados con una mente, con un intelecto, ¿es así? Hemos sido creados también, tenemos emociones y poseemos una voluntad. De eso estoy seguro. En nuestra mente se procesan las informaciones que recibimos, tenemos emociones, pero lo que sí no debemos ser es personas emocionales. Ese es el problema. Y también poseemos una voluntad porque no somos unos robots. Aunque algunos dicen que no tenemos voluntad, que todo lo hace Dios, y respeto su posición, pero yo creo y doy gracias a Dios por la bendición y la libertad que nos ha dado de decidir. En Deuteronomio el Señor dice, escoge pues la vida, dice. He puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge. Entonces Dios nos da la libertad de escoger lo que usted y yo querramos disfrutar de acuerdo a nuestras decisiones. Ahora escúcheme, vamos a hablar algo muy importante. Entonces somos mente, emociones y voluntad. No se olvide. Hay una mente, emociones y hay voluntad. ¿Sí? Cuando no vamos primero a la mente, al intelecto, para llegar de aquí a las emociones, es ahí que se produce el emocionalismo. Cuando no le permitimos carburar, cuando no le permitimos a nuestro intelecto procesar, entender, cuando no entendemos y la información va directamente a las emociones, eso produce un emocionalismo. Y es ahí donde se pueden manipular las emociones, querido hermano. Ahí se pueden manejar las emociones y es ahí donde se pueden manipular las emociones de los oyentes o de un auditorio, de una iglesia. Cuando yo ataco las emociones con ciertas artimañas y elementos que los que saben manipular las usan para poder manipular a sus oyentes. Entonces no están trabajando ni están con la intención de llegar al intelecto, sino solo las emociones. Y si yo logro llegar a las emociones, voy a manipular, voy a manejar a mi antojo con la habilidad que tengo, con la pericia que tengo, y voy a hacer que usted haga lo que yo quisiera que haga por medio de sus emociones, manipulando y manejando de esa manera. ¿Saben cómo usar esas personas, esas manipulaciones? ¿Y sabe para qué? Para levantar las emociones de la gente, pero que no están, personas que están escuchando un mensaje y están siendo tocadas sus emociones, pero lamentablemente no están reaccionando a la verdad de la palabra de Dios. Están reaccionando según sus emociones y lejos de poder entender qué es lo que se está diciendo. Están parloteando y hablando de una gloria, de una inmensas cosas, como leía Tito hace rato. Pero como se ha ido directo a las emociones, se le ha bloqueado su mente y están actuando, están dando gritos de júbilo y aplausos sin entender qué es lo que realmente está diciendo, sin ser afectados por la palabra, reaccionando a las emociones y no a la verdad del evangelio. Escuche, por favor. Se convierte en algo abstracto, en algo difícil de entender, pero ahí están escuchando, ahí están entretenidos. Y el problema de esto que estoy hablando, que acabo de mencionar, es que cuando un cristiano, escuche, cuando un cristiano va a una congregación donde se le da una descarga emocional que no se produce por la verdad de la palabra, sin darse cuenta ese cristiano o esa cristiana está siendo vacunada contra la verdad de la palabra de Dios. Solo está recibiendo dosis de emoción y se alegra y se emociona y está ahí con toda la euforia, pero no se da cuenta que lo que está pasando en su vida es un antídoto contra entender el verdadero mensaje del evangelio. Y es lo que está sucediendo. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento que cuando ese cristiano va a una iglesia donde se exponen las escrituras, no lo aguanta.
se aburre, se duerme. Está su mente distraída. Porque no hay algo acá, no hay redoble de tambores, no hay, no sé, humo, no hay quien acá ofrezca una profecía por ahí y que, ¿sabes qué? Dios va a levantar tu vida, por tu mano van a sanarse los enfermos, vas a resucitar muertos, llenarás estadios, serás un líder financiero, Dios veo la gloria y un montón de cosas. Entonces la gente está ahí con esas cosas infladas, hinchadas, y el predicador o el pastor está ahí llegando a las emociones sin que entienda lo que está diciendo. Y entonces esa persona, hoy en día el cristiano, está entretenido con todas esas cosas, con platillos y bombos y un montón de cosas que están usando. Pero cuando ya vamos a un lugar donde se exponen las escrituras de una manera seria, de una manera responsable, no pueden aguantar. Porque están acostumbrados a lo que siempre han estado acostumbrados, a recibir una dosis, una descarga emocional. Entonces como que esa iglesia, wow, yo me voy allá o acá porque yo veo que allá piensa que porque hay más bulla hay más gloria, hermano. Entonces se está entreteniendo hoy en día a los hijos y a las hijas de Dios con todas esas cosas, sin poder afectar a su mente, a su espíritu con la palabra, porque es la palabra lo que nos transforma, hermano, no son las emociones. Y nos estamos convirtiendo en esas personas, en esos cristianos emocionales, que si no hay algo que recontra suene y que haga tanta bulla, como que el culto estuvo frío, ¿no? No pasa nada, ¿no? Vamos allá, dice que está ahí, allá es un espectáculo. Mire usted. Yo una vez fui a una iglesia porque quería buscar dónde congregar hasta empezar qué es lo que iba a hacer. Y yo me siento ahí y no fui con una mente crítica ni con una mirada así a ver qué pasa o a ver qué no pasa. Entonces yo me siento y las cosas que estaba escuchando, porque me gusta estar muy atento a lo que va a compartir el pastor o el siervo, y estoy muy concentrado en lo que vaya a decir. Y esperaba sacar algo y esperaba encontrar una perla por ahí. Discúlpeme, no la había. Y como cuando no y las cosas se están enfriando y la cara de la gente está así, cada vez más aplastada y más arrugada, entonces lo que hace el predicador es empezar. Hoy día hay algo que va a pasar. No sé usted si ha venido como haya venido. Y de pronto empezó a sonar algo. Y la gente que estaba más fría que talón de pingüino empezó a llorar, hermano. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Y estaba distraído con su hija, una niña ahí, y todo el mundo aplaudía, y él aplaudía así. Vení. Lo agarraba a su hijo. O sea, ese es el asunto, que hoy en día, hace ya mucho tiempo, hay puntos de vacunaciones para los cristianos donde ofrecen un antídoto contra las verdaderas y recta doctrina, la recta palabra de Dios, contra la exposición del verdadero evangelio, que podamos entenderlo, hermano. Lo que se está vendiendo es espuma, pero estamos ahí distraídos, queremos que algo, no sé, yo quiero temblar y caerme a ver qué pasa, cuando debemos buscar que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, querida iglesia. Amén. Se menosprecia el estudio bíblico serio y profundo de las escrituras. Lo califican de poco espiritual. Cristianos que piensan que mientras más show se haga, más gloria hay en ese lugar. O mientras más eventos y más actividades, hay más gloria y más unción. No confunda la unción con la emoción, hermano. Es muy distinto eso. ¿Sabe qué? Una emoción sin doctrina no sirve de nada. Ser un cristiano emocional sin la palabra de Dios no sirve absolutamente de nada. Y es eso lo que se ha estado arruinando hoy en día en la iglesia de Cristo. Puntos de vacunaciones contra la sana doctrina, contra la exposición de la palabra seria y verdadera.
Entonces se ha convertido en un pueblo lleno de emociones que un día están arriba, un día están abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Pero no hay esencia, no hay fundamento en sus mentes y en sus corazones, en su espíritu, por medio de la palabra, querida iglesia. Esto es serio. Ahora, también déjeme decirle esto, sí. Que por otro lado están los que menosprecian el gozo espontáneo de la adoración y el entusiasmo colectivo, considerando que tales cosas son meras emociones. Ese es el otro extremo. El primer extremo ya le he dicho que aquí, y vamos Daniel, toca, porque hoy día el Señor va a derramar su gloria, algo especial va a pasar. Yo no sé lo que usted está buscando, pero Dios tiene algo, y toca y redobla el tambor y dale a la guitarra y que suene y que toquemos bombos y platillos. Y la gente está ahí toda adormecida, está toda hipnotizada, está lejos de la realidad, pero está queriendo algo, está queriendo un milagro, está queriendo una bendición financiera, está buscando algo solamente. Y por otro lado están aquellos que piensan que el danzar y adorar es una mera emoción. Ese es el otro extremo, querida iglesia. Como si la magnitud de la gloria de Dios dependiera de cuánta doctrina acumulada en la cabeza tenemos. Ya somos muy, pero muy espirituales. Tampoco es así. Yo quiero ver unos ejemplos con usted, por favor, en Samuel. Segunda de Samuel, en el capítulo 6. Mire usted esto. En el verso 16 dice así la palabra del Señor, segunda de Samuel, el capítulo 6, verso 16. Dice así: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba. Escuche, mire cómo estaba. El rey David saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. El verso 20, por favor, vamos a leer más abajo. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire usted. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez. El rey David estaba trayendo el arca de Jehová. Anteriormente lo había intentado, pero hubo un incidente donde cayó una persona muerta, Usa. Y dice que venían con, mire lo que dice el verso 6, en el capítulo 6, el verso 5, dice así: y David y toda la casa de Israel danzaban. ¿Qué hacía David y toda la casa de Israel? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpa, salterio, pandero, flautas y címbalos. Así estaba el pueblo de alegre y contento. Así estaba de feliz. Por un lado los emocionales, por otro lado los que critican las emociones. Quiero llegar a un punto, a que entendamos algo que es muy importante. Y veamos otro ejemplo, por favor, antes de eso. Veamos en Primera de Samuel, en el capítulo 1. En el verso 9 dice así: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios
y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Escuche lo que responde Ana. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces, ¿quién es más y quién es menos espiritual? ¿Está mal David? ¿Está mal Ana? Por eso es que no debemos nosotros conducirnos por las emociones. David estaba danzando delante de Jehová, dice. Y la misma Mical le dice que estabas delante de Jehová. Pero David, ¿qué has hecho? Y empieza a criticar la adoración de David. Porque David estaba con un delantal, ¿no? O sea, con unas faldas. En ese tiempo no había pantalones, tal vez. Y obviamente tampoco había ropa interior, ¿no? O se fabricaban, yo no sé, pero me imagino que David ahí, y David no estaba así danzando. Me lo imagino a David, ¿no? Y claro, todo el mundo lo ha visto. Pero él estaba delante del Señor, él estaba buscando agradar a Dios. Y en este caso Ana estaba ahí. Apenas dice que movía sus labios, pero su corazón estaba derramándose delante de Dios. David no estaba actuando, ni estaba haciendo show, ni aparentando adoración. Estaba delante de Jehová agradeciendo por hacer volver el arca. Ana no estaba ahí toda fría o lo que sea, sino que estaba también en el espíritu, adorando y derramando su corazón delante de Dios, amado hermano. Entonces hay dos extremos acá que vemos según la palabra del Señor, para que usted y yo entendamos. Y ninguno de estos extremos representa el verdadero cristianismo. Los emocionales o los críticos de los emocionales, o de los que dicen que son fríos, esas iglesias son frías. ¿Cómo así? No, así no se adora. Yo le voy a enseñar cómo se adora. Toque, y un montón de cosas. Y que suene el shofar, y que suene un montón de cosas. Hay dos extremos, pero no representan ninguno de ellos para mí personalmente el cristianismo. Por un lado, un cristianismo emocional carente de doctrina, y por otro lado, una ortodoxia fría y carente de emociones. Escuche, nosotros necesitamos la doctrina para entender a cabalidad de quién es Jesús y qué hizo por nosotros y qué espera de nosotros, y saber cuál es su voluntad para reaccionar apropiadamente a esa doctrina. Necesitamos nosotros entonces saber y entender su voluntad, reaccionar a esa voluntad con un corazón gozoso, agradecido, obediente, y que se deleita en Jesús como su mayor tesoro en su vida, amado hermano. Eso es lo que necesitamos. Entender a cabalidad, saber conocer a Dios, entender las cosas y la voluntad de Dios, y recibirla con gozo y alegría, y alegrarnos delante del Señor genuina y verdaderamente. No ser unos cristianos emocionales que nos venden humo en los altares y estar acá gritando y recibiendo profecía o buscando profecía, pero tampoco ser un caima por ahí más frío que un témpano. Sencillamente tenemos que ser personas que busquemos las cosas verdaderas y profundas y sinceras delante del Señor. Amén, amada iglesia. Los puritanos decían: necesitamos luz y calor. Luz para el entendimiento y calor para el corazón. Ese era un lema de los puritanos, que necesitaban la luz para entender las escrituras, para entender el propósito, la voluntad de Dios, y el calor para que en su corazón se encienda ese amor y esa pasión por Dios, porque en nosotros hay emociones. ¿De qué habla el texto de hoy para no dejarlo volando por ahí? En Mateo capítulo 13. Esta parábola, escuche, está explicando por qué la misma semilla del evangelio produce efectos tan diferentes en las personas. El mismo mensaje produce distinta reacción en distintas personas.
el fruto de la semilla en nuestra vida, escuche lo que he escrito acá. El fruto de la semilla en nuestra vida está sujeta a la disposición con la que recibimos la palabra. Está sujeta a cómo usted acepta y recibe y espera la palabra de Dios. Porque acá se expone eso. Y cada uno de nosotros somos esa tierra donde Jesús pone la palabra, pone la semilla. Y Él espera que haya una buena tierra, que es nuestros corazones, para recibirla y produzca el fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Eso está explicando esta parábola. Pero le voy a decir algo. La mente, las emociones y la voluntad. ¿Qué hago entonces para no ser una persona emocional? Para no ser un cristiano emocional que estoy arriba y estoy abajo. Hoy veo la gloria, mañana veo el infierno. Hoy quiero comerme el mundo, mañana no quiero levantar ni una calumnia. Cuando la palabra de Dios no le permitimos que afecte nuestra mente y solamente que afecte nuestras emociones, ahí nos quedamos. Ahí nos paralizamos, hermano. Pero cuando usted y yo le permitimos que la palabra de Dios afecte nuestra mente, nuestro espíritu, va a tocar nuestras emociones y nuestras emociones va a tocar nuestra voluntad, a hacer lo que la palabra está dictando, que hemos atesorado aquí en la mente y en el corazón, querida iglesia. Porque si solamente somos emocionales, el día cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, la circunstancia, la adversidad, nos vamos a desinflar y nos vamos a paralizar y nos vamos a querer morir. Pero cuando usted no es una persona emocional, no es un cristiano emocional, sino que usted ha dejado que la palabra de Dios venga a su mente, ahí procese y esté en su corazón en ella. Cuando venga la circunstancia y aunque venga lo que venga, usted va a saber que la palabra de Dios dice lo contrario de lo que sus emociones están dictándole en ese momento. Porque por fe andamos y no por vista, querida iglesia. Amén. Qué importante es poderle permitir a la palabra meditar en ella de día y de noche como ella lo aconseja. Es muy importante, querido hermano. Debemos ser muy receptores de la palabra de Dios y dispuestos a aprender y determinados en obedecer la palabra de Dios con toda perseverancia. Mire usted en Mateo lo que hemos leído, por favor, en el capítulo 13. Volvamos al capítulo 13 de Mateo. ¿Lo tiene? El verso 18. Aquí Jesús explica la parábola del sembrador. Jesús está explicando la parábola del sembrador. ¿Lo tiene? Oíd pues vosotros la palabra del sembrador, el verso 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. ¿Cómo la recibe? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué cosa? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así dice la palabra del Señor. Entonces, cristianos que recibimos la palabra con gozo, y cuando viene la prueba, cuando vienen las circunstancias, y como solamente la hemos recibido en las emociones, con gozo y con alegría, alguien nos ha gritado en los altares, alguien nos ha dicho que no va a pasar nada, alguien ha dicho que Dios igual me ama y que voy a ser bendecido y prosperado y sanado y enriquecido y un montón de cosas. Cuando solo las emociones me han tocado y me han movido las aguas acá, y no hay la palabra y ausencia de ella. Cuando venga la aflicción a la hora de los balazos, cuando ya no esté el que me está gritando al oído que Dios va a hacer cosas grandes conmigo, cuando ya no esté yo en la iglesia y esté afuera a la hora de los balazos, cuando estén ahí las situaciones duras, cuando queman las brasas,
Y como no le he permitido que la palabra esté acá, ahí va a pasar un problema, hermano. Que no vas a querer saber del Señor, que no vas a tener nada, ni deseo de nada. No siento ir a la iglesia, pastor, no sé qué me pasa, pero si yo la vi, hermana, el domingo ahí gritando y saltando y danzando y llorando y un montón de cosas. Sí, pero no sé qué pasa, algo ha sucedido. Lo que ha sucedido es que no le ha permitido la palabra que se anida en su mente y en su corazón para que afecte sus emociones, y sus emociones le afecta acá su voluntad, y en su voluntad puede hacer lo que la palabra de Dios le dicte hacer, querida iglesia. ¿Está entendiendo? Porque así estamos viviendo. La iglesia del Señor está pero muy entretenida. Emocionalmente está a toda mecha. La fe no es emoción. Pero nuestra fe que es producida por la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La fe afecta y regula nuestras emociones, querido hermano. Cuando nuestras emociones no quieren nada y está desinflado, por ejemplo, cuando un siervo de Dios recibe una visión para hacer algo, y uno está orando ahí, está orando y buscando qué hago, Señor, cómo lo hago, y el Señor nos muestra y nos hace ver cómo hay que hacerlo, cómo hay que proceder, y uno empieza ahí, gracias, y empieza a orar y está clamando y está emocionado porque la palabra de Dios le ha activado la fe. Pero cuando ese siervo está en el camino para hacer lo que Dios le ha dicho, le ha puesto en su corazón para hacer, tiene que saber que un día ya no estarán las emociones, pero estará la palabra de Dios que le ha dicho que Dios va a hacer las cosas por medio de él, como él le ha dicho y le ha mostrado, querido hermano. Y es ahí que muchos pastores nosotros fracasamos, porque abortamos la visión, el sueño de Dios, porque la emoción se nos ha ido y solamente nos ha quedado como una carga pesada. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Las cosas no salen como uno piensa y quiere. Claro, ya no hay las emociones que nos movieron a hacer y vamos a hacer esto y esto otro. Pero cuando ya no hay la emoción, la palabra de Dios siempre va a estar, querida iglesia. Amén. El cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra, lo que Dios ha dicho, no va a pasar nunca, querida iglesia. Eso tenemos que entender. Son muy peligrosas nuestras emociones, o mejor dicho, ser emocionales. Tenemos que ser bien espirituales. La fe regula nuestras emociones. Esa fe científica, sí. No aquella abstracta, aquella confusa, aquella emocional. Esa fe que se hablaba la semana pasada, esa es la que nosotros nos hace meter, carburar, meditar en ella, enraizarnos en ella. La parábola del sembrador. Yo decía, Señor, ¿por qué voy a aplicar esta palabra y cómo la voy a aplicar? Está hablándola bien clara. ¿Quién no tiene problemas hoy en día? ¿Qué cristiano no tiene situaciones difíciles? Todos. Todos tenemos problemas. Pero la palabra sigue firme, hermanos. Amén. Ella va a prevalecer siempre. Aunque usted tal vez esté emocionalmente, como a todos nos pasa, anímicamente estamos desinflados. Abraham estaba ahí todo desanimado. La veía su esposa Sara. Ya estaba Sara. Y Abraham ya estaba ya casi eran ya. Y Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Entonces Dios le dijo, vas a tener un hijo, vas a ser padre de multitudes. De ti va a salir el que yo voy a llenar la tierra. Y Abraham le creyó, y dijo, aleluya. Pero no pasaba nada en Abraham, no pasaba nada con Sara, no se embarazaba Sara, no venía el hijo. Y se desinflaba Abraham y estaba ahí todo desanimado. Y Dios lo sacaba afuera a pasear. Necesitas un descanso. Mira arriba. Y miraba las estrellas. ¿La podés contar? No, así va a ser tu descendencia. Aleluya. Abraham llegaba y ya temblaba la carpa con Sara, pero todavía no pasaba nada, hermano. Y así se desinflaba porque hay emoción en nosotros. Y no venía la promesa y pasaba otro año y otro año.
Y sacaba a Dios a Abraham a pasear al mar, a la orilla del mar, y le decía, ¿ves la arena? A ver, contá esos granitos. No, Señor, son muchos. Así va a ser tu descendencia. La palabra de Dios nos sostiene en medio de nuestras emociones, querido hermano. La palabra de Dios firme y poderosa es la que nos va a sostener cuando usted no vea nada. Es que, pastor, no veo nada, no veo salida a este problema. No caminamos por vista, hermana. No caminamos por vista, caminamos por fe. Y fe en la palabra, aquella palabra que ha sido llena nuestra mente y que afecta y regula nuestras emociones, y nuestras emociones tocan nuestra voluntad, y nuestra voluntad procede conforme a la palabra de Dios. No se mueve por emociones. Es que voy a correr al banco a prestarme plata, es que ya no da esta situación, y va a irse un deuda y las cosas están peores. Hay que pelear con la palabra, amén. Jesús peleó con la palabra, y lo que el diablo quiere hacer, como dice la escritura acá en la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. ¿Sabe qué es lo que quiere robarte el diablo? No quiere robarte tu auto, ni tu casa. No quiere robarte nada. Lo único que el diablo quiere robarte, lo primero mejor dicho que quiere robarte, es la palabra en tu corazón, hermano. La palabra que oyes cada domingo acá. Eso quiere robarte, porque el diablo sabe que la palabra está cargada de fe. La fe viene por el oír la palabra. Lo que estás oyendo es palabra de Dios. Y activa tu fe, activa tu entendimiento. Y el diablo lo que quiere es robarte la palabra, porque si te roba la palabra, luego te roba todo lo que quiere robarte. A eso ha venido, eres un ladrón, a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo ha venido a destruir las obras del diablo y a darnos vida, y para que tengamos en abundancia, amén. Me duele, pastor, es que yo no sé. El Señor va a orar, hermana. Confiemos en el Señor, vamos a orar. Es que tenemos que enraizarnos. Una semillita tiene que estar puesta en la tierra y tiene que reventar y morir y tirar las raíces para que luego salga y luego dé fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Tenemos que permitirle que la palabra del Señor se anide en nuestros corazones hasta que dé el fruto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que va a pasar, y aunque mis emociones dicen que no, y aunque yo no veo nada ni de dónde, pero la palabra dice esto. Diga el débil, fuerte soy, dice la palabra del Señor. Diga el enfermo, soy sano. Diga el que está en quiebra, soy prosperado por la palabra de Dios. Algo Dios va a hacer por su palabra. Solo tengo que alinearme a su palabra, entender su voluntad y conducirme conforme a su voluntad. Y Dios va a hacer en el tiempo que Él tenga que hacerlo. Necesito vivir por fe en la palabra del Señor, querida iglesia. Amén. Ahí vamos unos mejores de iglesia. Allá cantan bonito. Allá le imponen las manos y lo ungen con aceite. Y regalan aceite para llevar a las casas, para que unjas a tus hijos y todo tu negocio. Vamos acá y vamos allá. Vamos aquí y vamos acá. Y allá. No ustedes, otros cristianos son así. Donde allá le mueven las aguas y están así. De ahí salen y están perdidos en la luna. Están yescas. Su mente yesca. Las emociones ya se le fueron a las horas del culto. El lunes ya están con la cara agria que tuvieron toda la semana. Pero cuando la palabra de Dios está, amado hermano, ahí. Y eso es de acuerdo a la receptividad que nosotros le pongamos a la palabra. De acuerdo al interés que querramos entenderla, aprenderla. Y sobre todo de acuerdo a que queramos obedecerla, esa palabra, hermano. De eso depende el fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Por eso es distinta en cada uno de nosotros los cristianos. Porque Jesús lo que hace es regar la palabra, la semilla del evangelio en todos nosotros. Y de acuerdo a la tierra va a producir fruto a la medida que usted le permita a esa palabra. Amén. ¿Le entendió? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Cuando uno está enfermo, nuestras emociones nos afligen, nos angustiamos, nos desesperamos, viene temor de que nos vayamos a morir. Ay, ¿será cáncer? Ay, ¿será esto otro? Nuestras emociones nos juegan una mala pasada, querido hermano. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Haga oración, dice el Señor. No dice que desespérese más.
haga, no sé, cualquier cosa, llore, grite, haga su chillido en su casa, haga oración, dice el Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Amén. Qué importante que es permitirle que esa semilla penetre en nuestro ser y produzca ese fruto para lo cual Dios lo ha enviado, hermano. Qué importante es ponerle seriedad a la doctrina, a la enseñanza seria y eficaz de la palabra. Y yo doy gracias a Dios, y usted debe ser muy agradecido y muy privilegiado. Y no me estoy jactando, porque creo que en esta iglesia se predica la palabra del evangelio. El que le habla fue un tipazo para manipular. ¡Ja! Te bajaba el cielo y te llenaba todo lo que tú quieras. Pero Dios me guarde y que nunca más venga a ofrecerles humo acá. Nunca venga acá a bajarle el cielo y lo que usted quiera. Porque tenemos que entender y conocer a Dios por medio de su palabra. Amén, amada iglesia. Ya sabe, nuestra fe no es emocional. Nuestra fe es importante, la palabra es importante porque regula nuestras emociones. Nuestra fe nos va a sostener en el día malo, hermano. La palabra nos va a sostener en el día malo. Le doy un consejo. A veces no tiene ganas de orar. Le aseguro que sí. A veces no tiene ganas de comer. Le aseguro que sí. ¿Ganas de hacer nada? Sí. Somos personas así. Le doy un consejo y funciona, al menos en mí funciona. Cuando yo no tengo ganas de nada y no quiero nada y nada por nada, yo abro la Biblia y la empiezo a leer en voz alta. Mi mente no entiende, mi oído no escucha, hermano. Solo mi boca habla y habla y habla y habla y habla. Yo entiendo que todo lo que la palabra de Dios toca le provoca y le produce vida, hermano. Mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. Cuando usted no tenga ganas de nada, cuando usted no quiera nada, abra su Biblia y lea la Biblia y lea la Biblia y lea la Biblia. Y no es que va a funcionar mágicamente, no. Y va a ver que usted va a empezar porque no quiere orar, pero está leyendo y va entendiendo y la palabra empieza a activar algo en su corazón. No vaya a usarla como un amuleto, ¿sí? No vaya a usarla como eso. Chamanismo es eso. La palabra es viva y eficaz, querido hermano. Y quiere penetrar hasta lo profundo de nuestro ser. Partirnos en 10, en 1000, hasta llegar y sacar todo aquello que no debe estar y poseer en nuestros corazones y nuestras mentes para vivir una vida por fe en ella y no por lo que vemos, sentimos o por lo que nos pasa por las circunstancias. Yo quiero orar en esta mañana y pedirle al Señor que podamos cada día venir a la iglesia. No venir, irse. Que la palabra de Dios afecte nuestra vida, hermano. La palabra es la que convierte nuestra alma, por si acaso. No son nuestras emociones. Nuestras emociones no convierten nada, son las palabras del Señor. Así que si usted quiere ir a alguna iglesia por ahí, tiene la libertad, el permiso. Pero si quiere ser edificado y bendecido, busque una iglesia donde se pone la palabra de Dios tal como se tiene que exponer. Amén. Sin que nadie lo lisonjee, sin que nadie lo adule, sin que nadie le socape, ni nadie le tape lo que tenga que decírsele. Lo que usted necesita es escuchar a Dios hablándole a su corazón. Amén, amada iglesia. Vamos a orar. Quiero orar para que Dios nos ayude a que esa semilla del evangelio que riega cada domingo, cada día que usted escucha el mensaje, usted pueda ser muy receptivo. Usted decida aprender la palabra de Dios y sobre todo determine obedecer esa palabra que aprende, que recibe cada día, hermanos. Que medite en ella de día y de noche, que persevere en ella. ¿Y sabe qué? Prepárese de verdad, porque la palabra dice que usted y yo vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, hermano.
Yo sé que usted quiere al 100 por 1. Yo quiero al 60, al 30. Queremos. Basta de emocionalismo. Basta de manipulaciones, de engaños, de mentiras, de fuego de chala. Es el tiempo de ser serios en aprender y meditar en la palabra. Le voy a decir algo más. Como cristiano, usted tiene la responsabilidad de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tiene la responsabilidad usted, no el pastor, no el líder, no su esposo, ni su esposa, ni su hijo, ni su padre. Usted tiene la responsabilidad de madurar, crecer en la fe por medio de la palabra y del conocimiento de Dios. Y ahí vamos a conocer a ese Dios que ha estado siendo expuesto todos estos domingos pasados. Vamos a conocerlo y vamos a actuar de esa manera. Todos muchas veces caemos en el emocionalismo y fallamos y hacemos tonterías. Actuamos como niños fluctuantes llevados por el viento de un lado para el otro. Hay que cimentarse en la palabra, amén. Déjenme decirles, tiempo de cimentarse en la palabra. Por favor, se lo vuelvo a repetir. Es tiempo de trabajar y esforzarse y meditar en ella. Vamos a hacerlo porque vamos a crecer como iglesia verdadera. No una iglesia sin cimiento ni fundamento, con emociones y con charlas acá. Vamos a fundamentarnos y arraigarnos en ella. Que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones, dice el Señor. Escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que vosotros tenéis la vida eterna. Oremos, por favor. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Se ha expuesto una verdad en esta mañana, Señor. Lo que está sucediendo en toda tu iglesia, en todo tu pueblo, Señor. Hay un emocionalismo en cada hijo, en cada hija tuya, Señor. Un peligro latente donde se reparten profecías, bendiciones, sin el compromiso, Señor, de tus hijos de buscarte genuina y verdaderamente. Hay una liviandad en la exposición de tu palabra, Señor. Hay un ofrecimiento de las añadiduras y no la tarea firme, Señor, de compartir tu palabra y exponerla de la manera que tú siempre la has expuesto a tus discípulos y a mucha gente, Señor.